docentes con Marisa. Muy bien. No vayáis todos. Pues aquí en cada reunión que tenemos, algo bueno se da, algo bueno sentimos. Dios se mueve en medio de nosotros. Vamos en esta mañana a pensar en nuestro tema, en el que estamos desarrollando acerca de brillar a Jesús. ¿Qué significa esto? Que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. En lo que nosotros hacemos, hablamos, puedan ver a Jesús aquí. Hay una historia que voy a utilizar como introducción, que sucedió en el Antiguo Testamento. Está allí David en el trono y sucede un caso con sus hijos. Pero esto se arrastra o viene arrastrándose, esto es una consecuencia del pecado de David que tuvo con Betsabé. Ya él tiene, la Biblia menciona 19 hijos varones y una hija mujer y un montón de hijos más en sus concubinas. Tenía muchos hijos David. Pero el primero se llamó Amnón y él violó a su hermana, a su media hermana, Tamar, que era hija de padre y madre de Absalón, el tercer hijo de David. Con esto, Absalón guarda este odio, este rencor y unas ganas de venganza, que en un momento dado lo pone en práctica, en marcha, y él se venga de su hermano matándolo. Así que después que mata a su hermano, él huye y se va a la casa de su abuelo, que era el rey de Jesús, por allá en la parte del lago del mar Galilea, la parte oriental, por ahí está ese reino y él huye por allá. Entonces David se encuentra con dos hijos menos, uno que había muerto, su primogénito, y el tercer hijo que estaba desterrado, huido. Así habían pasado 3 años ya. David con sus hermanos al principio lloraron por la muerte de Amnón, pero después de 3 años David quería ver a su otro hijo, pero bueno, circunstancias en él que no le permitían hacer esto. Este rey David tenía un hombre de confianza llamado Joab. Este era capitán de la guardia de todo Israel, un hombre muy astuto también. Y en segunda de Samuel, en el capítulo 13 y 14 podemos encontrar esta historia. Y en el capítulo 14, este hombre, Joab, se idea un plan para que David pueda traer a su hijo Absalón, para que David pues quiebre su brazo de orgullo y de este impedimento y haga traer a su hijo Absalón. Entonces, porque prácticamente había perdido 2 hijos, uno murió y el otro desterrado. Así que este Joab se va a un sitio hacia el sur de Jerusalén llamado Tecoa, y ahí busca a una mujer astuta. Y dice así en 2 Samuel 14, dice: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo y preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto.
y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Aquí tenemos a Joab entrenando a una mujer con una meta, con una intención, ¿no? De convencer por medio de una treta, de un engaño, convencer a David para que pues traiga a su hijo Absalón. Así que la mujer se presenta ante el rey, ante David, y le dice: ayúdame, socórreme. El rey dijo: ¿qué te pasa, mujer? Ella le cuenta que era una mujer viuda, su marido había muerto hace tiempo, y sus dos hijos, solamente tenía dos hijos, en una ocasión riñeron los dos y uno hirió al otro y lo mató. Y ahora los familiares estaban pidiendo la cabeza, se podría decir, de este otro hijo, para matarlo por la vileza de haber matado a su hermano. Entonces ella le dice al rey David: ayúdame, porque si matan a mi hijo, habrán matado todos mis herederos, y la pequeña ascua de mi familia se apagará. Entonces David le dice: no te preocupes, mujer, y le ofrece su ayuda. Entonces la mujer sigue insistiendo por su hijo y dijo: no te preocupes, que nadie va a venir contra ti, cualquiera que se levante contra ti, tú me lo presentas y yo me encargo de él. Y a tu hijo no se le va a caer ni un pelo de la cabeza de tu hijo. Luego la mujer astutamente le dice al rey: ¿por qué no usas este consejo para ti mismo y perdonas a tu hermano, a tu hijo Absalón, y lo traes? ¿Por qué Israel se va a ver desprovisto de dos hijos? Uno ya murió, pero el otro está vivo, tráelo. Entonces, en la narración, si están siguiendo en el 14-18, David se queda pensando, mirando a la mujer, y dice, y le hace dice lo siguiente, dice: entonces David respondió y dijo a la mujer: te ruego que no me encubras nada de lo que te voy a preguntar. Y la mujer le dijo: hable, mi señor. Y le dice David: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? O sea, el rey descubrió en la actitud de la mujer, o en el propósito que tenía la mujer, descubrió a Joab, que era cosa de Joab. David vio a Joab en la actitud de la mujer. Y eso es lo que significa brillar por Jesús. Que otros vean a Jesús en nuestra actitud, en las cosas que decimos, que hacemos, que pensamos. Que otros puedan mirar a Jesús en nosotros. Hacer evidente que somos de Jesús. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 2 se ve el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los seguidores de Jesús. En el capítulo 3 vemos a Pedro con Juan que se van al templo, y yendo por las escalinatas ven a un hombre que era un hombre paralítico, y lo sanan al paralítico, al cojo que estaba ahí. Entonces los oficiales, los religiosos se le van en contra de Pedro y de Juan, y lo llevan ante los tribunales, ante los grandes de Israel, los poderosos, y ellos les empiezan a decir: ¿cómo es que han hecho ustedes estas cosas, no? Y Pedro y Juan le empezaron a hablar que lo hacían en el nombre de Jesús, y que el nombre de Jesús era poderoso, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y en Hechos 4:13 dice: entonces, estas autoridades, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, eran analfabetos, y del vulgo, hombres comunes, se maravillaban
y reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres, el denuedo que tenían y el mensaje que daban y las cosas que habían hecho, manifestaban a Jesús a través de su vida. Y ellos, dice aquí en las Escrituras, que ellos, las autoridades, reconocían que estos hombres habían estado con Jesús por la forma en cómo se desenvolvían. Ellos también brillaban para Jesús. Ellos, las autoridades, sus enemigos, se podrían así, veían en estos hombres, en Pedro y en Juan, a Jesús. En Mateo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas y después sigue hablando otras cosas, Él dice, como nuestro lema que dice, vosaltres sois la llum del mundo, que en el valenciano, ¿no? Que somos la luz del mundo. Jesús le dice, así, esa luz que yo he puesto en ustedes, así alumbre a los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos así que brillar. Brillar a Jesús es que otros vean a Cristo en nosotros. Que vean a Cristo que está dentro de nosotros, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. ¿Así es tu vida? ¿Otros ven a Jesús en ti? ¿Pueden ver a Jesús en tu forma de ser, en tu forma de vivir? Así sea en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de brillar a Jesús? ¿Habrá una única forma correcta de hacer brillar a Jesús dentro de nosotros? Vamos a ver algunos casos. Voy a poner un mapa para que podamos ver de una forma visual el ministerio de Jesús. En esos 3 años que estuvo aquí, principalmente Jesús estuvo en esta área que se llama Galilea. Recorrió mucho esa zona. Por ejemplo, ahí está Caná. ¿Recuerdan un evento de Caná? Las bodas, ¿no? La boda de Caná. También él se fue a Capernaum, un lugar que visitó muchas veces, que está a ribera del mar. Ahí hizo muchas señales. Allí vino un soldado romano pidiendo ayuda a Jesús por su siervo que estaba enfermo, y Jesús lo sanó, y sanó a mucha gente. Cuando él llegaba a Capernaum ya la gente lo esperaba, y ahí estaba se habían anoticiado, conocían que Jesús sanaba, que solamente bastaba con tocarle el borde de sus vestiduras y la gente se sanaba. Así que muchos tocaban el borde de sus vestiduras y eran sanados. Y así hizo muchas otras señales en ese sitio de Capernaum. Ahí también está Corazín, un lugar sobre el que Jesús dio un lamento. Dijo, ¡ay de ti, Corazín! Y Betsaida, otro lugar cerca, que si en Sodoma o en Gomorra se hubieran hecho estas señales que se hacen en ustedes, tiempo que se hubieran ellos convertido, y ustedes nada, son duros. Veían las cosas, el poder de Dios, y no creían. Ahí también está Nazaret, en esta región de Galilea, el lugar donde Jesús pasó su infancia y su juventud temprana. También está Genezaret, un lugar donde también Jesús hizo muchas señales. Ahí está también Naín. ¿Recuerdan de la viuda de Naín que perdió su hijo y Jesús resucitó? Ahí también está en esta zona de Galilea. Ahí está Magdala, también otro pueblo, de donde sale María Magdalena, de Magdala. Y también Jesús se fue por las otras partes fuera de Canaán, que ya sería fuera del territorio de Israel, por ejemplo, Tiro y Sidón, en la parte de arriba Cesarea de Filipos, y en la otra parte Gadara, ¿no? Donde están los gadarenos. Así que Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio recorriendo esa zona. Lógicamente después, pues que estuvo aquí en Galilea, él bajó por Samaria para llegar hasta este punto que es Jerusalén. Y él se fue un poco más abajo, que es Betania, donde estaban sus amigos, Lázaro
Marta y María. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran que Jesús solamente fue una sola vez a Jerusalén, y fue la última vez, esa última semana donde pues él fue sacrificado. Pero Juan nos deja ver que Jesús ya ha ido a Jerusalén en otras oportunidades. Muy bien, Jesús no recorría solo. Habían un montón de personas que lo seguían. A ellos se les llama discípulos, una cantidad grande de gente. Y tenía unos discípulos especiales, que los había llamado especialmente, que eran 12, a los que les llamó apóstoles, ¿no? Así que tenía los apóstoles y los discípulos, una gran cantidad. Y en Lucas, capítulo 10 y el verso 1, Jesús a estas personas las había capacitado, las había adiestrado. Y después los comisiona. Y dice Lucas 10:1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Este es un grupo de 70 discípulos, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni os entretengáis saludando por el camino a gente. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, pues se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os pongan delante, porque el obrero es digno de su salario. Así que no paséis de casa en casa, quedaos en la casa donde les reciban. En cualquier casa donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles que se ha acercado a ellos el reino de los cielos. Así que estos hombres que habían sido así enviados por Jesús, eran personas que constantemente le estaban escuchando a Jesús, estaban aprendiendo acerca de Jesús y le estaban haciendo ver, y estaban viendo lo que hacía Jesús. Lo que provocaba en ellos es un crecimiento en su conocimiento acerca de Dios y acerca del poder de Dios. Ellos fueron entrenados, se podría decir, en la teoría y en la práctica. Seguidores de Jesús con cierto entrenamiento, a los que Jesús comisionó para que vayan a los pueblos donde él iría después. Es decir, los mandó como si fuesen punta de lanza o cabeza de flecha, como se dice, abriendo camino. O sea, era gente que abría camino, como lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Él preparó el camino al Señor. Así también los envió Jesús a ellos a preparar el camino para cuando Él vaya después. Así que esta gente fue y hizo lo que Jesús les había dicho. Y efectivamente, cuando ellos pedían la salud, que venga la salud de los enfermos, la salud venía, o sea, se sanaban. Había ese poder que Jesús les había comisionado en ellos, estaba funcionando. Y tenían también el mensaje de proclamar que el reino de los cielos se había acercado. El mensaje de Jesús, el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra a través de un grupo de personas, es el evangelio. Así que ellos fueron entrenados y lo hicieron. Esta es una forma correcta de brillar a Jesús, conociendo de Él y utilizando este conocimiento para transmitirlo a los demás. Pero no es la única manera. Ellos preparaban el camino al Señor.
ellos no esperaban que se presentase una oportunidad para que recién hablasen del Señor, sino que ellos provocaban las oportunidades, ellos creaban las oportunidades, ellos iban y tocaban las puertas y decían: paz a esta casa. Y si hay alguien que ahí decía: a ver, ¿cómo es esto? Quiero escuchar más, un hombre de paz, entonces se quedaban ahí y le predicaban. El siguiente ejemplo ocurre en un sitio, aunque no se ve aquí muy claro, que es la siguiente zona, que sería esta. Aquí está Galilea y la siguiente zona es Samaria. Los de Samaria son los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Antiguamente, pues ahí estaban habían tomado propiedad de esa tierra los dos hijos de José, ¿no? Efraín y Manasés. Y estaban también las demás tribus de Israel, repartidas por toda esa parte hasta arriba. Y ellos pecaron mucho, de tal modo que Dios envió como castigo a un rey de Asiria que vino y los conquistó. Mató a mucha gente, a los mejores se los llevó cautivos, y a los pobres, a los insignificantes y a los viejos los dejó ahí en Samaria. Y el rey de Asiria trajo gente de 4 pueblos distintos que eran gentiles y los puso a vivir allí para que mezclaran la sangre, para que pues se mezclaran entre ellos y así destruyera la estirpe de la sangre pura de los judíos, bueno, de los israelitas en esta parte, en esa zona. Y eso es lo que hizo. Así que cada uno de los pueblos había venido a vivir ahí y se establecieron, se casaron con las mujeres de esa zona y empezaron a meter también sus dioses. Según la historia, dice que cada uno puso sus dioses propios de sus pueblos y que eran constantemente atacados por los leones, los leones que habitaban esa zona. Así que ellos llegaron a pensar que eran castigados por adorar dioses que no pertenecían a esa tierra. Así que empezaron poco a poco a dejar a esos dioses y a centrarse en el Dios de la tierra, que era Jehová. Entonces un sacerdote, un levita, les empezó a instruir a ellos acerca del verdadero Dios. Y tomaron el Pentateuco y lo hicieron propio para ellos. Los samaritanos tenían la ley de Moisés como único libro de autoridad. No tenían los salmos, no tenían a los demás profetas, no tenían nada del resto de la Biblia, ellos solamente tenían el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y le llamaban el Pentateuco samaritano porque lo habían adaptado a ellos. Así que ojo aquí. Cuando en Deuteronomio Moisés da la orden de conquistar toda esta tierra que estaba al otro lado del río Jordán, el río Jordán es el que une, miren, aquí arriba está el mar de Galilea y abajo está el mar Muerto. Y hay una brecha que lo une, ese se llama el río Jordán. Entonces, antes que conquisten la tierra, los israelitas estaban dando vueltas por el desierto y llegaron por esta zona para entrar. Estaban en esta zona, de este lado del río Jordán para acá. Pero tenían que conquistar toda esta área. Así que Moisés dijo: cuando ustedes entren a conquistar, suban al monte Ebal. Era un monte que quedaba en el territorio de Samaria. Ahí van a escribir en las piedras, porque es un monte rocoso, van a escribir los 10 mandamientos que Dios nos ha dado en el desierto, lo van a escribir, y en la parte alta, es un monte que mide unos 950 metros sobre el nivel del mar. En la parte alta van a edificar un altar con piedras. Y frente a ese monte Ebal había otro monte llamado Gerizim, que estaba muy cerca, porque entre ese monte y este monte había un pequeño valle. Pero era lo suficientemente cerca como para que el que hablara de ese monte se escuchara aquí, y los que hablaran de aquí se escucharan allá. Entonces Moisés dijo: en este monte Ebal
van a proclamar todas las maldiciones que Dios ha dicho a los que no cumplen la ley. Y los que están, otro grupo que va a estar en el monte Gerizim, ellos van a proclamar todas las bendiciones que le van a venir a los que obedecen la ley. Así hicieron. Y en las faldas del monte Ebal, Jacob en el pasado había abierto un pozo que se lo había dado de heredad a su hijo José. Entonces, el pozo de Jacob estaba a las faldas del monte Ebal. Pero en los manuscritos de los samaritanos, ellos decían que el monte Ebal era el monte Gerizim, o sea, un monte sagrado. Ellos tenían Gerizim adelante, pero también le llamaban todo a ello el monte Gerizim. Y como Moisés había dicho que ahí se adore a Dios, ellos habían agarrado el concepto que en ese monte se tiene que adorar a Dios. Porque está en Deuteronomio, Moisés dijo, cuando entren a la tierra prometida, ahí van a hacer un altar y ahí van a adorar a Dios. Así que los samaritanos se quedaron con esa noticia, con esa orden, que Moisés había dicho que ahí se tiene que adorar a Dios. Entonces, como Jesús, después de estar en Galilea, tuvo que ir a Jerusalén, tuvo que pasar por Samaria, y justamente tuvo que pasar por ese pequeño valle donde había una ciudad ahora, llamada Sicar, la ciudad. Está el monte Gerizim allá, acá está el monte Ebal, en medio está esta ciudad Sicar. Y dice que cuando Jesús pasó por ahí, se quedó en el pozo de Jacob, se quedó sentado por ahí cerca, y sus discípulos se fueron a la ciudad de Sicar a comprar algo de pan, de comida, ¿no? Esto está en Mateo 4, con el título de la mujer samaritana. Dice así: vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer, ahí empieza un diálogo. La mujer le dice: pero ¿cómo tú me pides a mí que te dé agua? Si ustedes los judíos con los samaritanos no nos hablamos, no hay trato entre nosotros. Había una enemistad. ¿Por qué la enemistad? Porque el pueblo de Israel, que más tarde fue llamado los judíos, no querían a los samaritanos, porque estaban mezclados con los gentiles, tenían otras prácticas. Incluso habían manipulado el Deuteronomio a su favor. En fin, había un desprecio. Para la mentalidad del judío, ser samaritano era lo peor. Incluso cuando quisieron insultarle a Jesús, le dijeron: tú eres un samaritano, un endemoniado, porque tenían así el concepto, ¿no? Los samaritanos son lo peor. Así que no había trato entre ellos, había una enemistad. Y cuando Jesús habla con la mujer se sorprende. ¿Por qué me hablas a mí? Si tú eres judío y yo soy samaritana, y entre nosotros no hay trato, ni siquiera nos saludamos. Pues Jesús le dijo: si tú comprendieses el favor de Dios, el regalo de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la dádiva de Dios, si tú conocieses el amor de Dios, tú me pedirías a mí que yo te dé agua. Y la mujer le dijo: pero si tú no tienes cómo sacar y el pozo es hondo, ¿de dónde me vas a sacar? ¿Dónde me vas a dar agua? Y Jesús dijo: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le dé nunca más va a tener sed. Entonces la mujer se asombra y dice: yo quiero esa agua, dame para yo no tener que venir aquí a sacarla más. Y Jesús le dice: muy bien, anda, trae a tu marido y ven. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: muy bien, con verdad has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto la impactó a la mujer dentro de sí, espiritualmente, tuvo un impacto.
Entonces ella llegó a pensar que este hombre era especial, porque le acababa de descubrir algo que este hombre no tenía que saber. Un hecho personal, íntimo de ella. Entonces llegó a pensar que ese hombre era un profeta. Y le dijo, ¿no serás tú un profeta? ¿Y qué haríamos nosotros si encontrásemos a una persona que nos parece especial en Dios? Que podría tener respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué le preguntarías tú? ¿Existen los extraterrestres? ¿Está bueno vacunarnos? ¿Cuál sería tu pregunta? Bueno, una pregunta lógica que se esperaría de la mujer en base a la condición que ella tendría sería, Señor, una preguntita. ¿Está bien que yo me case con este hombre con el que estoy conviviendo ahora? ¿Me irá bien? Porque si 5 ha tenido y lo han dejado a ella, no sé por qué, es una mujer, no sé, mala persona, o se habrá muerto, no se sabe por qué habrá perdido los maridos. Entonces, la última ya no quería casarse, quién sabe qué. Entonces, es algo que es propio, que le angustiaría a ella, y era muy legítimo que ella le preguntase a él por esta situación. Pero sin embargo, su pregunta fue en relación a la verdadera adoración a Dios. Y ella aprovecha, pensando que Jesús era un profeta, y le dice, dime, ¿se debe adorar en este monte que nos han enseñado nuestros padres que así debe ser? ¿O como ustedes dicen los judíos, que debe ser en Jerusalén? Y Jesús le da una brillante respuesta que la impacta mucho más a ella. Entonces ella deja ahí su cántaro y corre a la ciudad de Sicar. Y empieza a contar a su vecindario o al pueblo, porque no debe ser un pueblo grande, y era muy conocida ella, y empieza a decir sus sospechas. He encontrado a un hombre que puede ser el Cristo, el Mesías que nosotros esperamos. Ellos también esperaban al Mesías. Lo he encontrado, me parece que Él es. Empezó a decir, ¿no? Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Puede ser el Cristo. Porque Jesús le dijo a ella cuando le dio la respuesta, y ella dijo, bueno, cuando venga el Cristo nos va a declarar todo. Y Jesús dijo, yo soy el Cristo. Entonces, pues ella ya tenía eso en mente, va y lo empieza a divulgar. Y muchos, dice la palabra, muchos creyeron por la palabra de ella. Y otros se fueron a buscar a Jesús. Dice en el verso 39 en adelante, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer no vio ningún milagro, ni tampoco fue aleccionada con temas doctrinales como sus seguidores, los discípulos. Simplemente tuvo un encuentro especial con Jesús que tocó su interior, tuvo un encuentro espiritual. Después que conversó con Jesús, fue tocada en lo íntimo, en lo personal. Se acercó un poquito más a Dios. Eso fue lo que recibió de Jesús y fue y lo anunció. Ella empezó a brillar a Jesús con lo poco que había recibido. Empezó a brillar allí y la gente después buscó de Jesús y algunos creyeron simplemente por lo que la mujer le dijo. Eso es brillar a Jesús. Ahora otro caso. Y esto tiene que ver con nuevamente el mapa. Aquí hay una zona. Esta zona se llama Decápolis. Es una zona un poco ya extranjera, fuera del territorio de Israel.
Se llama Decápolis porque fue una unión de 10 ciudades, por eso es Decápolis, 10 ciudades que se formó con la conquista griega, cuando fueron helenizados, es decir, la cultura griega, el idioma griego también llegó por toda esa zona, se juntaron esas 10 ciudades y se le puso el nombre de Decápolis. Pero era un territorio, aunque su lengua es semítica también, se hablaba el arameo, se hablaba el hebreo y el griego, eran gentiles, no tenían el conocimiento pleno de Dios como lo tenían los judíos. A esa zona Jesús fue, a uno de los pueblos se llamaba Gadara, así que ahí se fue a la región de los Gadarenos que había ahí. Jesús, en su tiempo de oración y contacto con Dios, fue llevado por el Espíritu Santo a una necesidad, a un hombre que necesitaba auxilio con urgencia en ese lugar. Se trataba de un hombre que había sido poseído por muchos demonios. No sabemos, no nos cuenta la palabra, qué es lo que este hombre ha hecho para permitir que los demonios entren en su vida. Tal vez habrá sido algo terrible, tremendo. Pero una cantidad de demonios se habían metido en este hombre que le hicieron perder el juicio. Ya no se comportaba como un hombre normal, ni siquiera razonaba, era como un loco. Vivía en los sepulcros. Las personas de esa ciudad de Gadara venían en grupo a apresarlo, lo encadenaban con cadenas de hierro. Pero el demonio se movía de una forma espeluznante y tremenda en él que despedazaba las cadenas de hierro. Un ser humano no lo puede hacer. Un hombre poseído por Satanás sí lo puede hacer. Y se zanjaba, se maltrataba, estaba fuera de sí. La gente le tenía miedo. Pues este hombre era un ser humano que había sido conquistado por Satanás, se podría decir así. Y Jesús, movido por el Espíritu Santo, se fue a ayudarle. Y se fue hasta allá. Cruzó el mar de Galilea hasta el otro lado para encontrarse con este endemoniado. Y el endemoniado, cuando lo vio a Jesús, corrió hasta él, se tiró a los pies y le dijo: